Hola a todos los artistas que están ahí detrás de la cámara. Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar todo acerca de motores de render. Este video, pues lo que vamos a hablar es de los procesos que hace el motor de render para llegar al resultado tan hiperrealista que nos da en un render finalizado. Comprender también estos procesos y de qué tratan, ver también qué tipos de render hay y cuándo usarlos y qué mejor opción es la que podemos usar en ciertos casos. Y bueno, te va a ser de bastante ayuda por si estás empezando a generar imágenes o si vas a generar animaciones, así que te va a aportar bastante este video. Y por si eres nuevo en el canal, mi nombre es Valerio Lee y soy un artista 3D, cual mi objetivo en BART es poder enseñarle a las personas a cómo renderizar su camino como artistas 3D. Y antes de que empecemos, tenemos nuevo servidor de Discord en el canal. Por si te interesa unirte, es un servidor para artistas 3D en el cual, bueno, pues puedes convivir con otros artistas, puedes recibir retroalimentación de tus creaciones o puedes hacer tus preguntas acerca de los programas que utilizas. Bueno, ya dicho todo esto, vamos a empezar. Un render es el proceso que tenemos de, bueno, estar en este estado a pasar a un resultado final como este. De esto a esto. Eso es básicamente un render. Y bueno, ¿qué es? Pues todo el trabajo que lleva llegar a un resultado final. Pues el workflow de un render es la producción, que sería pues el modelado 3D, donde van a estar los assets. Vamos a hacer un trabajo de texturizado, de iluminación, animaciones si es que estamos haciendo un short film. Y después lo vamos a trasladar a nuestro motor de render. Y acá pues ya comienzan un poquito las variables. Vamos a tener motores de path tracing, que vamos a ver qué son en un momento, y de real time. Entre estos pueden estar V-Ray, Cycles, Arnold. En real time tenemos el gran poderoso Unreal Engine, Unity, Twinmotion. Y bueno, ya cuando tenemos el render o la animación finalizada, pues se nos da en un formato de salida, que esto puede ser un JPG, un PNG o los EXR, para después ya pasarlos a un proceso de postproducción. O sea, el render va a salir un render crudo para después hacerle un trabajo de mejorarlo, embellecerlo mucho más en postproducción. Y bueno, tenemos estos dos sistemas de renderizado, que es Path Tracing y Real Time. El Path Tracing lo que es, como verán acá, se están dando unos ciertos cuadritos donde poco a poco pues va saliendo la imagen. Eso lo que quiere decir es de que el motor de render está haciendo cálculos de lo que es pues la iluminación global, de las texturas, de todo, para llegar al resultado final por medio de lo que son samples. Los samples, pues estos, como verán, es el número de cálculos que va a hacer el motor de render para que nos dé una imagen mucho más nítida. Y esto pues se va dando con estos recuadros que poco a poco van mostrando nuestra imagen final, que estos pues son los titles. Los titles los podemos modificar el tamaño a nuestro gusto. Y eso es un path tracing, o sea que va haciendo un cálculo de caminos. Y ahora tenemos el real time, que el real time, como lo ven acá, es tal cual acá. Como se ve, es el resultado final, y vamos a estar trabajando ya como se va a ver el resultado final. Esto se ve mucho en lo que son los videojuegos, y ahora con pues Unreal, que está siendo bastante revolucionario, pues ya se está viendo en producciones de animaciones, short films, en todo. Y bueno, eso es el real time. Vamos a empezar
desgranando mucho más lo que es el path tracing. El path tracing, como les digo, pues es cálculos de iluminación global. Tenemos ray tracing, noise, denoise. Si esto, pues, no saben qué son todas estas cosas, no se preocupen porque las vamos a ir viendo después. Los samples que ya les había dicho. Y esto, pues, es fiel a la realidad. O sea, a la hora de que nosotros vengamos y ya tenemos nuestra iluminación texturizada y demos clic a renderizar, nos va a dar una representación muy fiel a la realidad. O sea, el motor de render actúa físicamente como actúa en la vida real, lo que es la iluminación y todo lo visual. Eso sí, vamos a tener grandes tiempos de render, por lo que les digo que va a estar calculando todos estos, lo que son los samples que vamos a ver pues en cada sample, todo el contenido que calcula el motor de render. Bueno, entonces tenemos esto que es la iluminación global. ¿Qué es la iluminación global? Pues la iluminación global es algo que se ve en este mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Entra el rayo de luz, ahí entra y lo que comienza es a rebotar en todas partes, y así es como se va generando iluminación en un ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no tuviéramos iluminación global se miraría así, pero como la tenemos, eso ya comienza a darnos iluminación en todas partes. O sea, no tiene sentido de que así como se ve en esta parte, así sería si no existiera iluminación global. Solo tenemos un rebote de iluminación, que es esto que entra, y eso no sería como actúa en la realidad. Entonces, a la hora de que comienzan los rebotes de iluminación es cuando entra toda esta iluminación. Y bueno, acá les hice este gráfico muy sencillo con estas montañitas. Supongamos que es el exterior, y es que cuando hacemos renders interiores lo que pasa es de que la mayoría de tiempos los renders interiores van a ser... Ay, que ya me estoy trabando acá. La mayoría de los renders interiores van a ser mucho más tardados que los renders exteriores. ¿Y esto por qué? Porque los renders de iluminación interior, pues tenemos todas las paredes y todos los elementos con los que comienza a rebotar los rayos de iluminación. Y entonces imagínense en las esquinas, si hay objetos de decoración, todo ahí comienza a rebotar. Y peor si hay elementos como cristales, donde pues comienza a rebotar dentro del material. Mientras que en lo que es exterior, el rebote de luz va a tener una salida mucho más rápida, porque no va a tener con tantos elementos los cuales rebotar. Digamos, para que rebote con ciertos árboles, con edificios, pero va a tener un punto de salida mucho más rápido. Ahora vamos a hablar de todo el proceso que lleva un cálculo en lo que es el motor de Path Tracing. Y bueno, tenemos, acá están todos los pasos, son 8 pasos, y vamos a ver poco a poco cada uno. El primero es el Primary Ray. Esto pues se define como el primer rayo que va hacia una superficie. Ahí pues no tenemos iluminación, pero lo que genera este primer rayo va a ser, si tenemos reflexiones y refracciones, va a generar estos elementos que van a dar sus propiedades. Digamos, vamos a tener la reflexión, como puede ser en espejos. Acá ya comenzamos a ver cómo en este vidrio pues está reflejando. Eso sí, este vidrio lo quise hacer muy reflectivo, cosa que una ventana pues no actúa de esta manera. Y acá tenemos un pozo de agua donde también tenemos refracción. Después tenemos el Direct Local Light Shadow. Esto pues va a ser ya el rebote que va a ser de la primera superficie a lo que se le avecina después, o sea, donde va a ir después. Y acá
pues venimos y rebota. Y acá pues ya genera la iluminación directa que va a ser a esta pared. Si se dan cuenta acá, tengo esta iluminación acá. Acá para hacerles mejor el ejemplo, pues tenemos esta iluminación rectangular que viene desde atrás y se viene acá. Entonces tenemos pues el Direct Local Light Shadow que nos va a generar pues iluminación acá y sus sombras. Y esto de acá va a parar en rebotes indirectos o indirect bounce. Estos de acá pues rebota con la pared y ya comienza a darnos iluminación en lo que son estas paredes y techos que están aledaños. Y si se dan cuenta, pues acá se va en este degradado, ¿verdad? Acá se ve como más oscuro y acá más con iluminación, y son por los rebotes. Y también tenemos lo que es Indirect Local Light Shadow, que es lo mismo que les decía. Tenemos el Indirect Bounce, pues rebota y eso nos genera esta iluminación. Ahora, casi que la mayoría de nuestras escenas les vamos a aplicar lo que son HDRIs, o sea, iluminación de entorno o como se tiene en la mayoría de los programas, un sol. Y eso pues lo generamos porque en todos los entornos existen. Y vamos a tener entonces ahora este nuevo elemento que va a ser el Direct Sunlight Shadow. Y bueno, acá lo podemos ver. Acá ya se nos representa con esta abertura que quise dejarle al modelo acá arriba. Ya lo tenemos y ya tenemos una luz del sol directa. ¿Y qué es lo que nos está generando este sol? Si se dan cuenta, como teníamos anteriormente, no tenemos una iluminación de sol, pero ya al tenerlo tenemos luz indirecta también del sol. Si se dan cuenta, aquí tenemos pues cómo se ve que está afectando al ambiente, o sea, se siente como ese calorcito que da el sol. Tenemos acá, miren, ya se siente pues el ambiente del sol. Aquí ya se ve de otro tono y ya da temperatura. Y por último, lo que hace el motor de render es el denoise. Acá en todos los ejemplos que vimos ya está aplicado el denoise, pero si no tuviéramos el denoise es esto. O sea, el denoise lo que hace es quitar el noise, y el noise lo que es todo este ruido que se va a generar en los renders. Los renders siempre van a tener ruido porque es un efecto que hasta se ve en las cámaras, y el ruido pues se ve por la ausencia de calidad de iluminación. Y acá pues acá le exageré un montón para que se notara, pero así es como se ve si no tuviera denoise. Y ese pues es un proceso de limpieza que hace el motor de render. Y llegamos a este bonito render final. Y bueno, acá nuestros amigos de NVIDIA GeForce Latam pues nos muestran este esquema donde se ve todos estos procesos que hemos mencionado en esta gráfica, y cómo es que en esta gráfica pues más o menos nos dicen la cantidad de cálculos y tiempo que lleva cada uno. Entonces miren, de primero pues nos calcula geometrías. Acá hay un proceso de primary rays y después que reflections, indirect lighting, bounce, y así hasta que llegamos al post process o denoiser. Y ya pues todo esto es lo que es el cálculo. Todos estos elementos son los cálculos que va a llevar nuestro render final. Y bueno, pues tenemos esto que ya es el ray tracing, o sea, todos estos cálculos, como pueden ver acá, nos dan estos resultados. Miren, el ray tracing acá está on, y miren cómo se ve el charco, pero cuando se pone off ya no hay ni reflexiones, no se nota el charco que estaba ahí. Miren, acá pueden ver la gran diferencia teniéndolo puesto y sin ponerlo. O sea, es una gran diferencia todos esos cálculos que se están haciendo. Y creo que esto es sumamente bastante importante saber estas cosas, porque miren, o sea,
Si no lo tuviéramos, se miraría de esta manera, todo apagado, sin detalle. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Quise hacer esta gráfica bastante sencilla, en la cual, ¿qué es lo que va a afectar nuestros tiempos de render? O sea, entre más calidad tengamos de nuestro render, más tiempo va a llevar en renderizarse. Pero ahí sí que entre menos calidad, pues menos tiempo va a llevar en renderizarse. Pero acá quise ponerles estos puntos que van a indicar qué es esta línea, esta diagonal de este color, que también son estos. Pues esta línea va a ser muy relativa a estos puntos. El balance tiempo y calidad va a ser relativo a los componentes de la máquina. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, si tenemos una computadora con componentes que son que no son muy buenos, pues vamos a tener, por obvias razones, aunque sea un render de baja calidad, puede que a la máquina le cueste mucho renderizarlo. Entonces, de igual manera, va a llevar más tiempo y va a tener menos calidad. Pero si tenemos una máquina súper potente con un montón de componentes súper toros, pues va a ser súper calidad y va a ir a tiempos muy rápidos. Ahora, cada render o escena tendrá sus características que afectarán al renderizar. Y esto, pues vamos a ver un ejemplo después. Y a lo que me refiero en esto es de que nosotros tenemos como que el poder de optimizar los tiempos según producción y configuraciones. En este caso enfoquémonos en solo producción. Digamos, todos los elementos que modelemos, las texturas, la iluminación, pues van a ir afectando a cuánto va a durar el render. Digamos, si ponemos una textura de 8K en todas las cosas, a pesar de que ponemos una textura en un elemento que se ve súper lejos y ponemos una textura súper grande, eso nos va a aumentar un montón en los tiempos de render, al igual que si ponemos modelos muy pesados. Entonces ahí es cuando tenemos que optimizar los tiempos de render, tanto en producción, como les dije, texturizados, iluminación y en configuraciones. Digamos, todos estos temas que vimos de los rebotes de iluminación, de las refracciones y eso, pues hay configuraciones que podemos nosotros ir maniobrando según las necesidades de nuestra escena para que optimicemos nuestros tiempos de render. Este no va a ser un video de optimización tal cual, pero vamos a ir mencionando ahí cositas para que ya después vayan destilando el hilo ahí. Ahora, importante entonces conocer tu equipo, o sea, conocer pues los componentes de tu equipo, conocer si en tal escena ahí es cuando le comienza a costar a la computadora, y también pues conocer como el enfoque del trabajo que estás haciendo. Si estás haciendo proyectos muy grandes que llevan muchas partículas, cosas por el estilo, todos esos factores hay que tomarlos en cuenta. Y obviamente pues eso poco a poco vas a ir conociendo cómo es que actúa tu equipo o a la hora de que renderizas. Entonces es cuestión de ir practicando e ir haciendo renders y optimizar y ver cómo hacer más ágil los procesos. Y bueno, acá les quiero mostrar en estos ejemplos razones de este punto que les dije anteriormente. A ver si regresa. De cada render o escena tendrá sus características que afectarán al renderizar. Y acá les muestro esta escena y les quiero mostrar este otro render, que son pues renders, creaciones propias mías. Y bueno, vamos a destilar un poquito. Para empezar, este render llevó mucho menos tiempo que este.
y vamos a ver los factores por qué. En este de acá sé que se ve más complicado, pero es mucho más sencillo porque todos estos edificios que están viendo acá, lo que estoy haciendo es una técnica de mapeado de texturas. O sea, estoy agarrando una foto y a esa foto estoy extruyéndole sus ventanas, estos como ventiladores, los tubos. O sea, todo es low poly acá. No hay nada super cargado. Si mucho pueda que algún escaneado, modelo escaneado de estas rocas, pero de ahí todo es low poly. Y aparte, estoy teniendo una iluminación uniforme. Acá no hay ningún desenfoque o algo por el estilo. Y otra cosa es de que acá no estoy utilizando ninguna vegetación, ninguna partícula. Si mucho, solo tenemos estas plantitas que están acá. A diferencia de que este llevó más tiempo, y es que para empezar tenemos elementos que dan mucho más tiempos de render, y vamos a empezar con lo que es pues este río, que ya cuando introducimos materiales translúcidos como puede ser agua que tienen refracción, ya de por sí esos materiales van a llevar mucho más cálculo. Después tengo este montón de monte, que son un montón de partículas que dispersé. Ahí eso ya es muchos más polígonos. Y aparte acá lo que estoy haciendo es que tengo una iluminación con volumétricas. O sea, si se dan cuenta, acá se nota como esa atmósfera. O sea, esta iluminación que está saliendo acá, se nota pues cómo van saliendo los rayitos acá del centro del árbol, y eso se logra pues agregando esto que es las volumétricas. O sea, es un shader de volumétricas, y eso aumenta pues más los cálculos. O sea, entonces ya ven cómo que cada escena va a depender mucho mucho de los elementos que cómo los hemos trabajado. O sea, la producción que hemos hecho pues va a generar un cálculo y un tiempo de la escena final. Entonces, de estos casos pues van a haber una infinidad de cosas de los cuales podemos ir optimizando. Digamos acá, en este caso de acá, como no tengo ningún material de refracción, de transmisión, pues yo puedo bajarle ahí digamos en Blender tenemos la opción de bajarle los rebotes de iluminación a esa categoría, y en todos los motores de render podemos hacer ese tipo de cosas. Entonces acá podemos bajárselo, podemos bajarle a transmisión, a volumétricas, y ahí pues ya vamos ganando más tiempos. Mientras que pueda que en este caso acá, como tenemos este río, pues le tengo que subir a lo que es el material de refracción para que tenga una mejor calidad. Después el shader también, a subirle tal vez samples y cosas así. Entonces van a haber muchos casos, y es lo que te decía, poco a poco pues uno pues ya va afinando la manera de decir, bueno, esta escena tiene estas características y voy a hacer esto que sé que me va a mejorar mis tiempos de render. Y bueno, vamos a poner acá este tema, porque los renders, cuando tocamos ya lo de animación, pues hay que ver cuánto es que se van a tardar, porque es muy distinto cuando renderizamos solo una imagen, o sea, un still image, a que rendericemos animaciones, porque en animaciones tenemos los fotogramas. Entonces, acá les pongo el ejemplo. Digamos que en un frame, vamos a hacer este ejemplo sin optimización. Un frame sin optimizar nos lleva 4 minutos. Entonces esa animación, una animación de 15 segundos a 24 frames per second, que es un total de frames de 360,
va a tener un total, o sea, el render la animación se va a renderizar en 1440 minutos, que es todo un día. Pero si lo optimizamos, podemos hacer que un frame pueda llegar, perdón, acá dejé sin optimizar, pero quiten que es optimizado. O sea, optimizado podemos hacer que un frame llegue a ser de 30 segundos y con esos 360 fotogramas lo bajemos a 180 minutos, que son 3 horas. Entonces, eso ya es una diferencia abismal, en serio. Y es bastante importante que consideremos esos tiempos, porque si no, nunca vamos a hacer nada, sino que vamos a estar siempre esperando el render. Y voy a dejarles acá en la descripción un video de Blender Guru donde da un montón de tips para poder optimizar los tiempos de render. Es en Blender, pero todos los tips que da son extrapolables a cualquier motor de render. Y ahora, imaginémonos, ya hicimos todo lo posible y digamos que un frame nos está tardando 6 horas, qué sé yo, hicimos una escena súper compleja o tenemos una compu muy patito. Y la cosa es de que hicimos todo lo posible y un frame se tarda 6 horas. Al final de todo, nuestros 15 segundos están tardando 3 meses. Imaginémonos. Entonces existe la opción de los render farms. Los render farms lo que son, pues son estos lugares donde hay un montón de equipo dedicado a renderizar por medio de nube. O sea, vos mandas tus fotogramas y esto pues ya te lo renderiza a una velocidad pues increíble. Los costos pues siempre van a ir variando de la cantidad de fotogramas, que la cantidad de cuánto por cuánto es la imagen. Entonces pues pueden investigar, ¿verdad? Creo que lo importante es de que todo esto de que optimicemos y así, es de que no nos limitemos a que porque tal vez tengamos un equipo malo, ya no queramos seguir haciendo renders y cosas así, sino que lo que hay que tener es como trabajar con lo que tenemos. O sea, digamos, ver las maneras de cómo optimizar según el equipo que tengo, cómo hacer mejores escenas y bueno, dominar lo que tenemos a la mano, poder sacarle el máximo provecho a todo lo que tenemos de recursos disponibles. Y bueno, entonces en estos motores de render de Path Tracing, los que podemos encontrar pues son estos de acá. Hay muchos más, pero acá les comparto estos, que está V-Ray, Corona, Redshift, Renderman, Cycles, que es el de Blender. No le puse un logo porque creo que no tiene, entonces le puse el de Blender. Y diferencias entre renders, la verdad es de que no creo que existan. Van a ser, al final todos son iguales, siempre van a dar el mismo resultado. O sea, lo que van a dar es cálculos y generarnos una imagen hiperrealista. Eso sí, acá quise poner a V-Ray y Corona porque creo que lo que pueda que sí pase es de que pueda que algunos motores de render los utilicen más en algunas áreas, como puede ser el caso de V-Ray y Corona, que son muy famosos en el ámbito de visualización arquitectónica. Entonces ya generan herramientas para eso, digamos, así como V-Ray ya tiene una librería de mobiliarios y cosas así para que ya solo lo arrastres. Corona pues tiene herramientas como de scatter para que puedas hacer bosques y, o sea, lo enfocan mucho a esa rama, pero que se puede hacer todos los temas como VFX, animaciones con cualquiera de estos motores de render se puede hacer. Puede caber que digamos así como Arnold, puede que porque sea más en el ámbito de la media,
de la media, o sea, del entretenimiento me refiero, media entretenimiento, para que Arnold pues tenga en sus shaders pues más opciones para generar shaders para explosiones o para texturas, pero al fin y al cabo, como les digo, todos van a ser bastante similares y los conceptos siempre van a ser como lo fundamental en los motores de render. O sea, a la hora de que ya sabemos controlar un motor de render, podemos migrar a cualquiera. Va a ser cuestión de solo ver unas cositillas que diferencian a los motores de render, pero en esencia todos son bastante parecidos. Y bueno, ahora sí, nos vamos a pasar a lo que es el real time. Y como les dije al principio, el real time lo que se ve es el resultado final. O sea, no hay que darle un clic para que dé renderizar y no hay que quedarnos esperando, sino que ya lo que estamos viendo, como ven acá detrás, ya es a tiempo real, ahí se está dando. Y esto pues se ve mucho en los videojuegos, porque en los videojuegos no se pueden dar el lujo de estar esperando. Entonces, como es a tiempo real, pues en los videojuegos está presente. Y todo lo que es el real time, que hoy en día pues ya está teniendo como un bastante auge, pues viene desde los videojuegos. Y ahora esto, a diferencia de lo que es el path tracing, la diferencia del real time es que va a estar actuando con aproximaciones y técnicas. Vamos a ir viendo después, pero es que es la diferencia, porque en path tracing son los cálculos, damos un clic y eso va a ser lo rápido, que es bastante fiel a la realidad, el resultado que nos da a la hora de dar clic a renderizar. Pero en este caso no es así. Si a primera instancia no vamos a tener algo que se vea muy real en un motor de tiempo real, de real time, sino que hay que hacerle aproximaciones y técnicas. Y en estos casos pues vamos a presentarnos con lo que es la iluminación vaqueada, y eso sí, otra de las cosas es de que aquí sí se necesita un equipo con bastante potencia, porque como está a tiempo real, la máquina está dándolo todo mientras lo estamos usando. Y vamos a tocar un tema que es de Unreal Engine, que pues está siendo bastante revolucionario, que es el Lumen y Nanite. Y bueno, vamos a pasar a ver qué más. Y esto es el real time, o sea, esto es en Unreal Engine, y miren pues la auténtica locura que ya se ve en tiempo real. Todos los detalles, y obviamente acá esto no es una animación que se calcularon los frames, esto es a tiempo real. O sea, cuando lo están editando, así se va a ver y así se va a ver. O sea, si abrimos el editor de ese archivo, por así decir, ya vamos a estar viendo esa calidad. Pero bueno, acá ya entran, pues a diferencia de la iluminación global, en estos procesos está lo que es el baking lights. O sea, en esto del real time y los videojuegos no existe lo que es la iluminación global. Se puede como hacer, como fakear la iluminación global, y eso es a base de lo que es el Lightmask. Ahorita vamos a llegar al Lightmask, pero ya con esto del baking light pues tenemos lo que son los static lights y todos los elementos. Podemos darle que si es estático, estacionario, movable. Y esto, la diferencia es de que vamos a ver acá pues qué es lo que está pasando en el video que tenemos acá. ¿Qué es lo que pasa? A la hora de que damos vaquear a nuestra iluminación y tenemos una iluminación estacionaria, se va a como imprimir en las texturas la iluminación. Si se dan cuenta que cuando mueve el sol y queda de noche, queda igual en las texturas toda la iluminación. O sea, no es que se esté iluminando tal cual, sino que las texturas están proyectando las iluminaciones. O sea, si sacamos la foto de la textura y ahí se ven todas las sombras de la iluminación y así, ahí van a estar como que si fuera una textura. Y esto es porque
En este caso se trabaja con elementos e iluminación estáticos, estacionarios y movables. Esto es básicamente como lo dice su nombre. La iluminación estática van a ser cosas que no podemos mover, al igual que los elementos, si los ponemos estáticos no los podemos mover. Y esto creo que se me trabó. Pero, a ver. Pero bueno, yo sigo acá a explicar. Y entonces, pero van a ver estos dos otras cosas que como porque son de videojuegos, pues es necesario que sean este tipo. ¿Y por qué existen estos tipos? Porque esto va a hacer que el rendimiento sea mucho mejor. O sea, el baquear de iluminación va a hacer que no esté la máquina dándolo todo. Pero ahí es cuando ya entra lo estacionario y lo movable o movable. Porque esto va a hacer que ciertos elementos sí los podamos mover. Porque en videojuegos pues hay cosas que sí hay que mover. Y bueno, ya si quieren indagar pues mucho más en eso, pueden investigar. Hay bastante de esos temas en Unreal. Y ahora sí, con el Lightmask es como la manera, como digamos, en Path Tracing teníamos los cálculos de lo que habíamos hablado, de la iluminación, pero acá el Lightmask va a ser el cálculo para baquear la iluminación. O sea, ahí vamos a tener un montón de configuraciones de Lightmask para que el baqueado que hagamos de las texturas se aproxime lo más posible a lo que es una iluminación global. Y aparte vamos a tocar temas como lo que es el Texel Density, que el Texel Density es la mezcla de textura y pixel, es Texel. Y entonces eso va a hacer que todos nuestros modelos en el ambiente pues tengan una resolución a base de como píxeles. Y esto, ¿por qué es importante? Porque entre más Texel Density, pues mejor se va a ver la iluminación y las sombras proyectadas a la hora de que vaqueemos, y entre menos pues se va a ver peor. Pero ya con esto que les decía de Lumen y Nanite, van a ver que hay bastante cambio. Ahora, aproximaciones, como habrán visto, en real time, pues lo que vamos a hacer es un montón de técnicas para que se aproxime lo más posible a tener una imagen que sea muy parecida a la realidad, o sea, fiel a la realidad. Y en este caso, pues, de Blender Guru, pues acá se hace esto en Eevee, o Eve, creo que se dice, donde pues hace estas esferas y lo que hacen pues es calcular como, o pues generan como una iluminación global en ese ambiente. Y también hay otras cosas como generar planos de reflexión, y eso pues se lo podemos poner a un piso para que genere una reflexión mucho más nítida. Entonces hay que ir haciendo más técnicas, en este caso el real time, a diferencia de cómo lo hacemos en el path tracing. Digamos, acá vamos a invertir más tiempo pues haciendo estas aproximaciones y técnicas, mientras que en el path tracing esa es la ventaja, pero ahí lo que lleva más tiempo es a la hora de que se está renderizando nuestra escena. Ahora, otras cosas que pueden ayudar a estas técnicas pues es algo así como esto, que es el teselado interactivo, que esto pues es de los LUTs, que si se dan cuenta en esta imagen, poco a poco, como se va alejando el modelo, va disminuyendo la cantidad de polígonos, y eso en videojuegos pues se ve mucho, porque si se dan cuenta, nuestros personajes que estamos jugando estamos en constante movimiento, no es como una animación o una película que es solo un frame donde se va a ver. Entonces también tenemos estas opciones para optimizar las escenas. Y voy a tomar agua porque ya se me está yendo la voz. Y bueno, ahora sí ya llegamos a lo que ha sido bastante revolucionario en Unreal Engine 5, y es esto de Nanite y Lumen.
Vamos a empezar con Nanite, que es lo que estamos viendo, y es que Nanite pues genera esta malla a los modelos que se presentan y es una malla optimizada. Vamos a regresar un poquito acá. Esto es una malla pues de triángulos y la optimiza para que a la hora de que la cámara muestre solo lo que está viendo, pero atrás de todo eso oculta toda la geometría que no se está viendo. Y también esto de Nanite pues da la posibilidad de que resalte muchos más detalles, y la gran oportunidad que da esto es de que está dando un montón de detalle y no está generando como bastantes costes de rendimiento al editor. O sea, puedes tener ahora bastantes elementos muy pesados y bastante detallados, y gracias a Nanite pues vas a poder tener algo muy fluido. O sea, vas a poder estar editando bastante fluido. Obviamente pues va a llegar a un punto que si pones muchas cosas, y como decíamos, dependiendo de la máquina, pues va a comenzar el rendimiento a bajar. Y lo que tenemos después es Lumen. Lumen, pues ya Lumen lo que es iluminación global a tiempo real. Es ya como tener lo que habíamos hablado todo anterior del Path Trace, pero ahora a tiempo real. O sea, ya tenemos una iluminación que no es necesaria vaquearla ni nada, y ya está teniendo rebotes de iluminación como se tiene lo que es un motor de Path Trace. Pero la gran diferencia es de que lleva un montón de rendimiento. O sea, va a tener mucho coste en lo que es el performance del editor. O sea, aquí sí va a requerir mucho poder, y para que ya un cierto nivel de que tengamos una escena muy cargada y así, pues lo que va a pasar puede que ya se nos ralentiza mucho y tengamos que trabajar con vaqueado de iluminación. Entonces pues es súper revolucionario todo esto, pero se necesita mucha potencia. Y bueno, esto ha dado paso a lo que ahora es a otras ramas nuevas, como puede ser ahora el Virtual Production, que el Virtual Production se dan estas nuevas Stagecraft, se les llaman, que hacen el ambiente y ponen pantallas en todo el ambiente, y ya lo que tienen es el escenario de Unreal para poder editarlo a tiempo real. Entonces esta es una gran ventaja porque pueden estar, digamos, si quieren cambiar una localización, lo pueden hacer a tiempo real, que si quieren cambiar el clima, que si quieren hacerlo de noche, y todo es a tiempo real. Y están teniendo también la interacción de la iluminación que está generando estas pantallas con los actores y todos los elementos reales que hay. Entonces es bastante heavy lo que se está logrando ya con el tiempo real. Y bueno, acá ahora la gráfica que tenemos es básicamente similar, pero tiene unas cositas distintas. Pero es que ahora vamos a estar hablando ya no de tiempo, sino de performance o rendimiento. Y entonces, pues ¿qué es lo que pasa? Entre menos calidad, pues vamos a tener un mejor rendimiento de la máquina. Entre más calidad, pues vamos a tener menos rendimiento del performance. Y esto, pues, ¿qué va a variar? Pues va a ser igual. El balance del performance o la calidad, pues va a ser a los componentes de la máquina, como habíamos dicho, también a la escena de los elementos que estamos poniendo. Y obviamente, pues hay que ver las maneras también de optimizar todos estos temas, como lo hemos dicho. Conocer pues esta Nanite, ver si lo que mejor nos resulta es vaquear las luces y no utilizar Lumen, utilizar tal vez los LUTs que vimos, el teselado. Entonces va a variar mucho, no es como que digamos esto, al igual que en Path Tracing y tiempo real, no hay como una fórmula exacta para decir esta es la mejor manera para que tengas los mejores tiempos o el mejor rendimiento, sino que siempre va a variar y es de irlo analizando.
Y bueno, ¿qué programas o motores de render se encuentran en tiempo real? Está el Papu de Unreal Engine, está Unity, está Eve, Twinmotion y Lumion. Lumion y Twinmotion, que he visto que están muy orientados a la parte de arquitectura. Y en esto creo que sí hay un gran cambio en interfaz, porque Unreal Engine, a diferencia de como puede ser Twinmotion, Unreal Engine pues es básicamente un programa más el tiempo real, mientras que Twinmotion va a ser muy dependiente de que se tenga un programa exterior en el cual vamos a trasladar las cosas a Twinmotion. Y de cosas como en Lumion o en Twinmotion no van a haber la gran opción de como las que hay en Unreal, de hacer como físicas, simulaciones, materiales bastante complejos con nodos. Entonces acá sí creo que hay bastante diferencia. Digamos, en Unreal y en Unity son como los más, los que son puros programas también. Y ahora sí, el render no es lo final, digamos, como lo que habíamos dicho al principio. Digamos, el render que sacamos es solo el render en crudo. Esto ya no estoy hablando solo de real time, sino que ya hablando a la otra fase, que es postproducción. Y acá les quiero mostrar otro pues render propio, que este pues es el render crudo, o sea, es un render que solo salió del programa y ya, pero a la hora de que le aplicamos postproducción, ya sea en Photoshop, After Effects, podemos llegar a resultados mucho mejores. O sea, muchas veces se pueden hacer como renders muy simples, muy sencillos, tanto en texturas, iluminación, que no nos lleven mucho rendimiento o mucha calidad, para después mejorarlos un montón en postproducción o en composición. Y entonces les muestro, este render en crudo puede llegar a este resultado, que es una gran diferencia. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que acá, si se dan cuenta, casi que ni se notan las texturas de acá. No hay como una atmósfera en este espacio. Esta iluminación está como muy seca. Miren, ¿no? O sea, toda esta textura de las piedras no hay ningún detalle, mientras que acá ya en la postproducción pues las resaltamos todas. Ya agregamos, ya se ven las texturas de acá. Hay como este vaporcito que está saliendo del río. Le damos otro tono, le damos un estilo mucho más cinematográfico, y acá pues les muestro un poquito las capas, aunque el PowerPoint acá agrega como este filtro tan feo. No entiendo por qué. Espero que se note un poquito los cambios, pero miren, o sea, acá poco a poco, agregando capas, podemos llegar a resultados muy notorios. Digamos, en este caso pues agregué LUTs, los lookup tables, para dar aspectos mucho más cinematográficos. Agregué efectos de nubes, agregué contrastes, saturaciones y todos esos temas. Pues, o sea, a lo que voy es de que podemos hacer de que tal vez un render que sea muy básico en composición, lo hagamos bastante potente después. Y bueno, entonces los puntos claves a tomar es de que desde el principio pues definir que si el proyecto que se va a realizar, ¿con qué nos sale mejor? ¿Con Path Tracing o Real Time? Entonces definir eso primero. Después, trabajar de la manera más eficiente. Y esto pues es lo que les decía, optimizar las cosas y no complicarnos mucho. Y los motores de render, al igual que los programas 3D, esto sí creo que es el punto clave más clave, es de que solo son herramientas, al igual que los programas. Digamos, al final de todo, lo que va a diferenciar todo es el criterio y los conocimientos del artista. Eso es lo que va a ser lo más importante.
el hecho de que, digamos, tengamos una supercomputadora con las mejores tarjetas gráficas, con los mejores procesadores, no van a hacer que nuestro trabajo sea mucho mejor, sino que va a ser pues todo el esfuerzo, el criterio y el cariño que le pongamos pues a nuestros proyectos. Y el otro punto pues es crea con lo que tengas en la mano, o sea, es lo que hablábamos, que digamos no podemos limitarnos o como deprimirnos, por así decirlo, de que tal vez tengamos un equipo que sea bastante precario en sus componentes o que no tengamos los conocimientos, sino que creemos con lo que tengamos. Hay muchísimas, pero muchísimas maneras de crear cosas súper increíbles con cosas tan sencillas, optimizando cosas, también mezclando un montón de técnicas. Entonces no es de limitarnos, sino de crear con lo que tenemos. Y ahora sí, el otro punto pues es ser muy paciente y disfrutar. Digamos, si se tarda un montón la escena, pues esperar y ir por un cafecito, salir con los amigos, dar un paseo al parque. Y creo que eso es lo bonito, saber de que al regresar pues te espera un render bastante bonito después. Entonces ser paciente y disfrutar del proceso. Y bueno, acá los quiero dejar con este render que fue mi primer render, el que hice cuando estaba en la universidad. Y es para que vean que creo que todos que empezamos en algún momento, pues tenemos que empezar con lo básico. Este render me tardó como unas 6 horas, creo yo, y era porque tenía una compu súper chafa. Pero me emocioné. Fue mi primer render y bueno, es que estuvo bastante chilero ver ya la imagen final y decir ¡wow! O sea, me había costado un montón hacer todos estos modelos y después verlo ya con esta imagen como finalizada, por así decir, pues me emocionó un montón. Entonces, pues se los quiero compartir ahí para que, por si sos alguien que está empezando, pues que te logre animar, que te inspire. Si tengo la oportunidad de que te inspire esto, pues enhorabuena. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este video de motores de render. Espero que hayas aprendido bastante, que hayas desarrollado un muy buen criterio ya con los motores de render. Y bueno, nada más. Siempre, si te ha gustado este video, deja un buen like. También, si te interesa seguir aprendiendo estos temas, suscríbete al canal porque posteo semanalmente nuevo contenido. Y también te invito a que visites la página web de BART y que también te unas a la comunidad que tenemos de artistas 3D en Discord. Nada más, te mando un fuerte abrazo y gracias por estar del otro lado. Adiós.